Y yo te invito en esta mañana que dispongas tu corazón para venir a la palabra. Vamos a orar. Inclina tu rostro un momento. Y vamos a orar. Padre, te exaltamos y te alabamos, te bendecimos. Gracias, mi Señor, por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos para adorarte, para alabarte, para exaltarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, transformándonos, removiendo todo estorbo que haya en nuestro corazón, en nuestra mente, disipando todas las tinieblas con la luz de tu palabra y que podamos, Señor, ser transformados, fortalecidos por ti. Te adoramos, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sean bienvenidos. Damos también la bienvenida a quien nos visita por primera vez. Siéntanse en casa. Vamos a venir a la palabra. Quiero que me acompañes abriendo tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Hemos estado tratando de dar un vistazo a la historia, un poquito, de lo que ocurrió en el siglo XVI, la Reforma Protestante, la conocida Reforma Protestante, la corrupción que había en la Iglesia Católica Romana con la venta de indulgencias, con el abuso que había y también la doctrina de la salvación por obras, ¿verdad? Y que pues, lamentablemente siguen enseñando eso, ¿no? Y hasta ahora hemos visto cómo pues Martín Lutero y otros hombres de Dios a través de los años trabajaron de alguna manera arduamente para traer una reforma a esa iglesia católica y ser una voz que dice: vuelvan a las Escrituras, vuelvan a Cristo, vuelvan a la verdad, vuelvan al Evangelio. Y ese fue el principal propósito de los reformadores o conocidos como reformadores a través de los tiempos. Y vamos a ver qué dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta sesión o en esta reunión vamos a tratar la sola, que es solo Cristo. Solo Cristo o solus Christus en el latín, ¿no? Y digo latín porque era el idioma que predominaba en ese tiempo y el cual se hablaba en las liturgias, en las reuniones, en las misas, por así decirlo, ¿verdad? Se hablaba el latín. Entonces, hay algo que debemos de considerar, y es que no todas las solas las promulgó Lutero, sino que aunque puso un buen cimiento él, otros reformadores y aún gente que le precedió en esa labor, pues fueron dándole forma a las 5 solas, lo que ahora predicamos, lo que ahora conocemos como las 5 solas de la Reforma. No todas las dijo Lutero así de ya son estas, no, fue un trabajo de años donde varios reformadores, varios hombres de Dios se levantaron para traer precisamente eso, quisieron traer una reforma a la iglesia y bueno, se promulgaron estas 5 solas. Y la enseñanza de Solus Christus, que vamos a ver hoy, argumenta que la salvación es exclusivamente o se alcanza exclusivamente solo a través de Cristo y gracias a su obra en la cruz. O sea, no hay más, ¿verdad? En contraste, la teología católica romana pues sostiene que la salvación sí se obtiene por Cristo, pero también por los sacramentos, adición a las tradiciones litúrgicas, adición a tus obras, ¿no? Depende cómo hagas las cosas, tú te vas a salvar y puede que te saquen del purgatorio después de muerto haciendo oraciones o rezos. Sin embargo, Solus Christus no solo sostiene que Cristo salva, sino además que exclusivamente esa salvación es por la persona y obra de Jesús. O sea, nadie más puede añadirle y no podemos hacer nada, hermanos, para obtener la salvación. Ya vimos que es solo por gracia. Tú y yo no lo merecemos.
No merecemos nada, pero Dios en su gracia nos dio a su Hijo Jesucristo. Ahora bien, prestando atención al texto que acabamos de leer en Juan 14:6, podemos hacernos preguntas sobre quién es Jesús. ¿Quién fue ese hombre que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Ningún otro hombre en la historia ha dicho eso. Se ha argumentado, ¿verdad?, que Buda expresó yo no soy la verdad, busquen la verdad. Y algunos otros hombres y líderes religiosos han dicho que ellos no son como tal Dios, ¿no? Y es más, si lo han llegado a decir, no lo han probado, como Jesús sí probó quién dijo que era. Lo primero que debemos entender, hermanos, y es fundamental saber, es que sin Cristo no existiría el cristianismo. No estuviéramos aquí. Como dice Pablo, si Jesús no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Pero no está en discusión la existencia de Jesús, ya que hasta los ateos los ateos académicos, por así decirlo, eruditos en su rama, no pueden negar la existencia del Jesús histórico, porque Jesús existió. No hay duda de eso, ni siquiera el ateo más estudiado lo puede negar, porque las evidencias son muchas. Sin embargo, no vamos a meternos, ¿no?, en argumentos o presentar ahorita argumentos de ese tipo, sino lo primero que debemos entender es eso, que no podría existir el cristianismo sin Cristo. Entonces, nosotros vamos a profundizar en esta mañana, o tratar de profundizar en lo que Cristo hizo. ¿Por qué es tan importante lo que Jesús hizo? ¿Por qué es tan importante lo que ese hombre hace más de 2000 años vino a hacer? Nosotros sabemos, algunos de nosotros sabemos, que el Templo Mayor se encuentra en la Ciudad de México, ¿no? Y estas ruinas arqueológicas pues son famosas por el bagaje cultural que tiene, histórico, que trae consigo. El Templo Mayor, de hecho, es muy importante para la historia de México y pues más para la Ciudad de México, ¿no? De hecho, mientras la Reforma comenzó a tomar fuerza en Europa, el Templo Mayor fue destruido hasta sus cimientos. En 1521 la ciudad de Tenochtitlan cayó en manos pues de los españoles, ¿no? Y del clero y centro religioso de España vino acá, y el centro religioso de México fue destruido, Tenochtitlan. Y sobre los restos de esa ciudad se construyó la Nueva España. Entonces, hoy en la Ciudad de México, en el centro histórico, está construido sobre lo que fue el Imperio Mexica. Y no fue hasta 1978 que se encontraron esos vestigios del Templo Mayor, que tú puedes ir al Zócalo a un costado, ahí están. Y las excavaciones demostraron lo que muchos ya sospechaban, ¿no? Que la capital mexicana descansa sobre lo que fue la capital de Tenochtitlan. Es decir, esto arroja mucha luz sobre la historia de la Ciudad de México. Y tú me puedes decir, ¿y eso qué tiene que ver con Cristo, no? Simplemente es una analogía, un sentido similar. La doctrina de solo Cristo arroja luz sobre el porqué de toda la Biblia. ¿Para qué se nos fue dada la Biblia, no? Ahora, recordemos que la Biblia no cayó del cielo. Fue un proceso de más de 1500 a 1600 años. O sea, la Biblia en su conjunto, literario, filológico, cultural, arqueológico, histórico, es un libro sin igual, que han querido destruir, pero ha permanecido. Pero ¿cuál es el propósito de la Biblia? Bueno, esta doctrina de solo Cristo nos arroja luz al porqué de la Biblia, porque toda la Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis se nos revela el carácter, la gracia, el amor de Dios en Cristo. Porque el hombre pecó, nosotros pecamos, nos desviamos. Entonces es el cimiento sobre las demás solas descansan, solo Cristo. ¿Por qué? Porque vimos sola Escritura. ¿A quién te revela? A Cristo. Sola fe, pues fe en quién? En Cristo. Solo por gracia, lo que Cristo me ha dado. Entonces vemos que solo Cristo es una de las doctrinas por la cual descansan las demás solas.
y por la cual también se erige a lo largo de toda la Escritura. Tú puedes encontrar a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Si solamente tuvieras un libro de la Biblia, encontrarías a Cristo, porque Él está ahí. Mira, acompáñame ahora a Juan 5:39. Y escucha las mismas palabras que Jesús dijo a sus discípulos y a la gente que estaba ahí, a los fariseos. Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Jesús les dice a los fariseos. En otras palabras, este pasaje les está diciendo, ustedes son muy estudiosos, ustedes estudian la Biblia, pues vean que ellas dan testimonio de mí. Lucas 24:44 dice lo siguiente. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, o sea, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, en los profetas, que es pues todos los profetas y algunos escritos, y en los salmos, que incluyen los escritos sapiensales como Job, Proverbios, etcétera, Eclesiastés. Entonces, como he mencionado, no podría existir el cristianismo sin Cristo. Sería absurdo un cristianismo sin la cruz, un cristianismo sin Jesús. Entonces vemos que el mismo Jesús daba testimonio de que la Biblia hablaba de Él, de que obviamente la Biblia de ese tiempo, ellos no tenían el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque pues apenas estaba Jesús ahí estaba aquí en la tierra. Entonces solo Cristo, las doctrinas de solo Cristo, no es simplemente, hermanos, una doctrina reformada. O, qué bonito suena. Es una verdad cristiana, es una verdad fundamental del cristianismo de toda la historia. Es la raíz de la Biblia. O sea, la preexistencia del Rey Jesús es clara en las Escrituras. Vamos ahora a Colosenses 1:16 al 17. Colosenses 1:16 al 17. Que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, esto es en Cristo, ¿verdad? Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. O sea, todo fue creado para la gloria del Señor. También el diablo. Aunque el diablo no fue creado diablo, ¿verdad? Él se rebeló, pero todo ha sido creado para la gloria del Señor, para Cristo, para exaltar a Jesucristo, todo, hermanos. El problema es que pues el ser humano tenemos un corazón duro que todo lo queremos para nuestra propia gloria, ¿no? Como en la Torre de Babel en Génesis 11, Nimrod, quien era una persona, según lo que nos relata la Biblia o nos deja ver, pues muy soberbia, y juntó a muchas personas para levantar una torre que llegue hasta la cúspide de los cielos. En otras palabras, muchos comentaristas sugieren que esa frase de querer levantar una torre que llegue hasta el cielo se refería más a la actitud soberbia en el hebreo original, más que algo literalmente, ¿no? Porque si con la tecnología que tenemos ahora para construir es muy difícil hacer eso, imagínate en ese tiempo. Entonces no se trata simplemente de algo literal que quisieran hacer, sino de la actitud del corazón, que vieran que ellos son los meros, ¿no? Que vieran que ellos son los que van a gobernar la tierra. Ese era el corazón de Nimrod. Y así como él se han levantado muchos hombres. Tenemos a un Hitler. Tenemos a través de toda la historia, por ejemplo, antes de Cristo a Nabucodonosor, no se diga en el Imperio Romano a los emperadores, ¿verdad? Que a ellos mismos se declaraban ser Dios y que tenían que adorarlos a ellos y no a nadie más. Pero vemos entonces que Jesucristo es Dios, el Dios verdadero, que Él crea todas las cosas para su gloria. Y hay un texto en los profetas, en el profeta Isaías, si no mal recuerdo,
que dice, yo el Señor no comparto mi gloria con nadie. Hermanos, la gloria es para el Señor. Todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos. Tus estudios como jóvenes, sus estudios tienen que ser excelentes para la gloria del Señor. Yo me atrevería a decir que ni siquiera pensar en que es que quiero ser buen estudiante porque pues quiero tener en un futuro un buen trabajo, ganar bien. Eso está bien, ver tu estabilidad a futuro, planear. Sin embargo, nuestro primer pensamiento como estudiantes es salir bien para la gloria de Dios, para exaltar a Jesús. En tu trabajo ser excelente para la gloria de Dios. En tu matrimonio esforzarte por ser un esposo, una esposa que ame a su esposo, que ame a su esposa, no porque qué van a decir la gente, que vean que tengo un matrimonio bonito, no, sino para la gloria de Dios, para exaltar a Jesús. Entonces todo fue creado para Él, por medio de Él, para su gloria. Y Pablo nos asegura que la voluntad de Dios, según Efesios 1:10, no lo busques, dice que es reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, la teología de Pablo es Cristo, no hay más, es Cristo. Él dijo en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. O sea, Jesús es lo primero en el cristianismo, en la creación, y debe de serlo en nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a Romanos 5:8 y vamos a ver cómo solo Cristo murió por los pecadores. No ha muerto ningún otro ser humano por los pecadores, ya que todos los hombres son pecadores. Me asombra lo que dice Pablo cuando dice, aún un inocente, o sea, una persona podría quizás dar la vida por un inocente, pero la realidad es que nadie lo hace. Pero Cristo dio su vida siendo él inocente por culpables. Uno a lo mejor puede pensar y decir, bueno, pero esa persona es inocente. No, mejor que metan a un culpable, ¿no? Con Cristo fue al revés, porque Él fue santo, inocente, y dio su vida por culpables, que somos nosotros. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. La doctrina de solo Cristo resalta, solo Cristo murió por los pecadores. Nadie más murió por ti, hermano. Hace algún tiempo te comentaba, les platicaba que en una ocasión en la Ciudad de México, de hecho ya era diciembre, y allá pues hay peregrinación, empiezan las peregrinaciones para ir a ver, para adorar, ¿no? a la Virgen de Guadalupe. Y yo iba en el taxi y el taxista empezó a decir, wow, qué devoción tienen esas personas, ¿no? Yo le decía, oiga, pero si supiera que no es necesario hacer eso porque Cristo ya lo hizo todo. Entonces le empecé a platicar y a decir, usted, por ejemplo, usted dejaría, digamos que tiene que ser intervenido, operado de urgencia. ¿Usted dejaría que la mamá del doctor lo operara? Dijo, pues no. ¿Por qué no? Pues quizás ella no estudió la medicina, ¿no? Sino su hijo. Exactamente. María no dio su vida por nosotros, fue Jesús. A quien hay que adorar es a Cristo. A quien hay que seguir es a Cristo. No a los ídolos, ¿no? Lo dejé pensando, pero después siguió aferrado, ¿verdad? A lo que voy es que solo Cristo murió por los pecadores, nadie más. No hay nadie que haya dado su vida por la humanidad sino Cristo. Y sabiendo que somos pecadores, tú amarías para empezar a alguien que sabes de antemano que te va a fallar, que te va a traicionar. ¿Tú lo amarías? Es muy difícil, ¿no? Para nosotros, solamente con el amor del Señor. Pero vemos que Jesús nos conoce a cada uno de nosotros y aún así decidió amarnos. Aún así decidió entregarse. Hermanos, yo repito, como lo he dicho en otras ocasiones, no es suficiente eso para rendir totalmente nuestra vida en obediencia a Dios. No es suficiente que de por sí ya nos conocemos nosotros, que diga Dios,
¿tú me amaste sabiendo cómo lo que era, lo que soy? ¿No es suficiente para caer rendidos ante el Señor y decir, gracias, Padre, por ese amor incondicional? Vamos a Hechos 2, 31 y 32. Hechos 2, 31 y 32. Dice la Escritura, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro con los demás apóstoles, discípulos, fueron testigos de la resurrección. En otras palabras, solo Cristo venció la muerte. Jesús no resucitó en espíritu, como afirman los testigos de Jehová, y Dios destruyó su cuerpo. Entonces no sería resurrección. No, eso se llamaría diferente. Pero Jesús, como él mismo dice en Lucas, cuando Felipe, el incrédulo, ¿no? Tomás está, si no lo viere, si no metiere mi dedo, ¿no? En su llaga, y se aparece el Señor, dice, vean y palpen, porque un cuerpo, un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne, no tiene huesos, como ven que yo tengo. El cuerpo de Jesucristo resucitó. O sea, Jesús resucitó y solo Cristo ha vencido la muerte. Hoy hay muchos, y siempre han existido charlatanes que aseguran ser Dios, ¿no? O ser Cristo. Yo recuerdo que en una ocasión había un hombre, no recuerdo su nombre, que decía que iba a demostrar que iba a resucitar. Pero después de muerto no pasó nada y su cuerpo siguió ahí. La única tumba vacía es la de Jesús, porque solo Él venció la muerte. Y esa es nuestra esperanza, que nosotros vamos a resucitar como Él resucitó. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Solo Él. Nadie más. Ni venir a la iglesia, hermano, ni dar nuestros diezmos, ni bautizarte siquiera, ¿verdad? Ni hacer alguna otra cosa te va a salvar. Solo Cristo. Míralo a Él. Voltea a la cruz, porque Él es el único que te da vida eterna. Él es el único que la ofrece y es el único, como ya vimos, que dio su vida por los pecadores, que somos nosotros. Solo Cristo salva. Nadie más. No estemos esperanzados a nuestras obras. No, porque muchos en aquel día dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto. Por más extraordinario que haya parecido, si no tienen a Cristo, tienen condenación eterna. Por más extraordinario, porque dice, en tu nombre echamos fuera demonios. ¡Wow! O sea, eso es algo pues muy aparatoso, muy increíble, pues. Profetizamos. O sea, que no todo el que dice, así dice el Señor, hermano, veo delante de ti dos puertas. No todo el que diga eso será salvo, a menos que tenga a Cristo. Pero el punto aquí es que por más apantallante que sea el predicador, el líder o el cristiano, que a lo mejor ni predica ni nada, pero que parece santo, si no tiene a Cristo, no tiene vida. Vemos el caso de Judas, ¿no? Nadie sospechaba que él iba a traicionar al Mesías. Nadie lo sospechaba, o sea, que todos podían pensar, pues él es también devoto, sigue a Jesús, está con nosotros, es de confianza porque tiene la bolsa, es de la tesorería. ¿Quién lo va a creer? Por eso se preguntaron, ¿seré yo, Señor? Estaban espantados todos. Claro, Judas sabía qué es lo que iba a hacer, porque él no estaba limpio. Él realmente no había creído en Jesús. Ya lo estudiamos un miércoles
su vida. Marcos 2:5. Marcos 2:5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En el contexto sabemos que lo que pensaron los fariseos fue: ¿quién es este? ¿Quién se cree este para perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. O sea que solo Cristo perdona pecados. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Colosenses 2:13. Y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Solo Jesús te puede perdonar tus pecados. Solo Cristo, hermano. Y era también un debate en la época de la Reforma, la confesión, las penitencias que daban los curas a la gente para perdonar supuestamente sus pecados. Ningún hombre en la tierra puede perdonar pecados sino solo Cristo. Solo Jesús te perdona tus pecados. Claro, no quiere decir esto que si alguien te ofende y te llega a pedir perdón, pues perdónalo como Cristo te perdonó, dice Pablo. Porque la realidad, hermanos, es que Jesús nos ha perdonado mucho. Por tanto, nosotros tenemos que perdonar. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Podemos pensar que aquí está claramente está en este texto que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Jesucristo. En el tiempo de la Reforma también era un problema, como lo es ahora, que la religión tradicional cree que hay más mediadores, que tú le puedes pedir a San no sé qué para que medie por ti ante Dios. No basta Cristo, ¿no? Para ellos no basta Jesús. Hay más mediadores. Pide a los demás, ¿no? Y hermanos, está bien que oremos unos por otros, lo dice la Biblia. Pero tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia directo. No necesitas decir: pastor, usted que está más cerquita de Dios, ¿no? No. Tú te puedes acercar directamente por medio de Cristo al Padre y Él te escucha. Hermanos, la oración no se trata de retórica o de buena homilia, ¿no? No se trata de eso. Se trata de un corazón rendido y fe en Cristo, que te está refiriendo a Él. Amén. No sé si le puedes bajar un poquito. Entonces, solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesús. No hay más, hermano. Acércate al trono de la gracia porque Él está dispuesto a recibirte siempre. De hecho, dice la Biblia que Él es nuestro sumo sacerdote. En la antigüedad, sabemos, en el Antiguo Testamento, sí se necesitaba de un hombre que intermediara entre Dios y el pueblo. El pueblo no se podía acercar con pecado y tenía que haber un sacrificio para cubrir esos pecados. Bueno, ese sacrificio ya se dio, es Jesucristo. Y Él es nuestro sacrificio perfecto, pero también nuestro sumo sacerdote, que intercede por ti y por mí ante el Padre. Y lo más maravilloso, hablando de este punto, según Romanos 8, es que el Espíritu Santo intercede también por ti. O sea, la Trinidad completa está a favor de sus hijos. Hermano, ore por mí, estoy en angustia. Está bien, eso está bien, vamos a orar unos por otros. Pero tienes que saber que ya hay dos personas, por así decirlo, ¿verdad? Porque la Trinidad no la vamos a poder entender del todo. El Espíritu Santo intercede por ti cuando no sabemos qué pedir o no pedimos como conviene, dice Romanos. Pero también dice Hebreos que Jesús intercede día y noche delante del trono por sus hijos, por ti y por mí. Solo Cristo es el mediador. No hay más, hermano. No hay más mediadores. Y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Ni siquiera, a lo mejor decimos, yo ya no le pido a los santos, yo ya no le pido a esto. Pero a veces, como hemos dicho, nos sale lo religioso, ¿no? Nuestra carne religiosa, que pensamos que
no sé, la oración del pastor va a poder más, o la oración del evangelista con don de sanidad va a poder más, ¿no? Es el mismo Dios. Amén. Es el mismo Dios. El Dios que ha sanado a otros, y que se han humillado y que a veces vemos como grandes hombres de Dios y los ha levantado, es el mismo Dios que está hoy aquí con nosotros. El mismo Dios de los apóstoles es el mismo Dios nuestro. No necesitamos orarle a San Pablo, ¿verdad? Tú, San Pablo, que estás ahí cerquita, pues no, hermanos. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, solo Cristo es el tema de nuestra evangelización. De hecho, podemos afirmar de una manera segura que Jesucristo es el Evangelio. Solo Cristo es el tema de nuestra evangelización. Muchas veces son muy bonitos los testimonios, hermano, y yo no estoy en contra de los testimonios, pero a veces abusamos del testimonio en vez de predicar el Evangelio. Dar tu testimonio no es predicar el Evangelio, hermano. Es predicar a Cristo, lo que Jesús hizo. Mira lo que dice 1 Corintios 15, del 1 al 4. 1 Corintios 15, 1 al 4. Hablando del apóstol Pablo. Además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les enseñamos lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. Pablo predicaba a Cristo, lo que Cristo hacía. Ahora, está bien a veces dar nuestro testimonio, porque eso exalta a Dios, aumenta nuestra fe y le debe de dar la gloria al Señor, ¿verdad? Pero el tema del Evangelio es Cristo, no tú ni yo. Es lo que Jesús hizo. El Evangelio, predicar el Evangelio no es, hermano no, ¿verdad? A un incrédulo decirle, hey, señor, señora, o fulanito de tal, o quien sea, Cristo te ama y tiene un propósito para tu vida y todos tus problemas se van a solucionar. Solamente tienes que hacer esta oración. Es una mentira. Pedro decía, arrepiéntanse y crean. Imagínate a Pedro en el aposento alto predicando ese punto. Pues toda la nación se convierte. No solamente 3,000 que venían de otras naciones, pues toda Jerusalén. Ay, Dios les ama. Y es un proceso, hermanos. Es un proceso. Pueden ir dejando sus pecadillos ahí poco a poco. Es poco a poco. Pedro no predicó eso. Él dijo, arrepiéntanse para que entonces Dios les dé vida eterna y crean y bautícense. El bautismo era un reflejo de su arrepentimiento, no la salvación, ¿verdad? Pero vemos que el mensaje del Evangelio es Cristo, lo que Él hizo por la gente en la cruz. Y el Evangelio son buenas noticias, eso significa Evangelio, de hecho. La buena noticia es que alguien vino hace más de 2,000 años y murió en una cruz por ti y por mí y resucitó. Y si tú crees en Él y te arrepientes y te vuelves a Él, tendrás vida eterna. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que toda la humanidad está bajo la ira de Dios. Y si no se arrepienten, pero lamentablemente hubo un tiempo donde se predicaba mucho eso, ¿no? Mira, solamente tienes que hacer esta oración. Repite después de mí. Entonces dábamos por hecho, quien decía esa oración ya era salvo. Y yo me he encontrado con gente que me dice, oye hermano, mi tío ya hizo la oración de fe, ¿no? Mi familiar ya hizo la oración de fe, pero sigue peor, hasta peor que antes. Ayúdame a orar por él. Digo, y todavía dicen, ya se convirtió. No se ha convertido, si está peor que antes. Hermanos, la oración que llamamos oración de fe no salva a nadie si no hay fe. O sea, tu fe en Cristo, tu arrepentimiento, claro, guiamos a las personas porque las personas luego no saben qué decir, pero la oración en sí no, esa oración no es mágica. Ah, ya la hizo, ya es salvo. No,
hay un arrepentimiento. Hay mucha gente que la ha hecho muchas veces y está igual o peor que el mundo. ¿En qué se convirtió? Ni en sapo se convirtió, hermano. No podemos decir mucho menos que se convirtió en cristiano, ¿verdad? Porque esa oración no salva, es tu fe en Cristo. De hecho, Pedro no les dijo, bueno, Cristo les ama, tiene un plan maravilloso para sus vidas, Dios va a restaurar sus matrimonios, solamente tienen que hacer esta oración. A ver, las 3,000 personas que están aquí reunidas hoy en Jerusalén, repitan después de mí. Imagínate esa oración. Señor Jesús. No, o sea, todos hablando, ¿no? En la lengua hebrea o griega. No hizo eso. Arrepiéntanse y crean. Es lo que tienen que hacer. Y dice que se convirtieron 3,000 personas. No lo creeríamos, sino porque está en la Biblia, ¿verdad? Pero después viene una persona que en las Escrituras que es conocido como Simón el Mago, que hasta se bautizó, pero Pedro le declara, veo que tu corazón está en hiel y amargura. O sea, no te has convertido, arrepiéntete para que Dios te perdone. Y dice, ruega tú por mí. Nuestro ser religioso sale, ¿no? Tú que eres el apóstol, tú que estás cerquita, ora por mí, ruega por mí, para que no me acontezca eso, ¿no? Y era bautizado. Porque las obras, lo externo, no garantiza nuestra salvación. El legalismo, como hemos estudiado en otras ocasiones brevemente, el legalismo no te va a salvar. El legalismo no te va a hacer grato ante Cristo o ante Dios. Solamente Jesús. Teniendo a Jesús en tu vida, el Padre se agrada de ti. Amén. Porque Cristo es su Hijo amado. Fíjate, la voz del cielo no dijo, este es mi Hijo amado, y también tú, Juan, y también todos los que... O sea, no, ¿verdad? Claro, Dios ama a la humanidad, pero nos amó en Cristo. Porque fue el único que pudo satisfacer la justicia divina. El único, solo Cristo. Entonces solo Cristo es el tema de nuestra evangelización. No prediques otra cosa, hermano. No te prediques a ti. Pablo decía, no nos predicamos a nosotros. No adulteramos la palabra. Pero muchos hoy llegan y dicen, yo soy el apóstol y tengo 12 iglesias y yo profetizo y yo hago esto. ¿Y Cristo dónde queda? Se exaltan más los hombres que a Cristo. Se exaltan más los títulos de la iglesia que a Cristo. A mí me sorprende cómo muchos cristianos te conocen y te dicen, ¿y quién es tu apóstol? ¿Y a qué cobertura perteneces? Como si eso fuera importante, hermanos. Mi apóstol es Cristo. Mi cobertura es Jesús. Solo Cristo, hermano, solo Cristo. Y a lo mejor nosotros ya no adoramos ídolos, pero caemos en ese tipo de cosas. Es que mi apóstol es tal persona. Ah, entonces sí estás ungido. Si no, no. O sea, hermanos, por favor, solo Cristo. Y este era un problema en el siglo XVI, pero con el Papa. La autoridad papal. Ahora decimos, no, el Papa no es un hombre de Dios, hasta es el anticristo, ¿no? Pero muchas personas hacen de su pastor, de su supuesto apóstol, de lo que sea, un mini papa. Que lo tienen que adorar y atender como si fuera el mismísimo Francisco, ¿no? No, hermanos, solo Cristo es tu tema. Solo Jesús, exalta a Jesús. Nosotros como iglesia no queremos dar que se dé a conocer camino de vida. Qué famosa es. No, hermano, que se dé a conocer el nombre de Cristo. Así seamos los mismos, no me importa mientras Cristo sea exaltado en tu vida y glorificado en tu vida. Solo Cristo, hermano. Mira lo que dice ahora. Busca. Bueno, no lo busques. Yo sé que te lo sabes de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como vimos al inicio en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Cristo es el camino a Dios. No dice, yo soy un camino, ¿verdad? Yo soy un camino. No, Él es el camino. Yo soy una verdad. No, yo soy la verdad. Yo soy una vida. Yo soy la vida. Solo Cristo es el camino, solo Cristo es la verdad, solo Cristo es la vida. Solo Cristo. El reinado de Jesús produce ahora, pues, podemos decir, una disyuntiva en la vida de todas las personas.
O se someten a Él o lo rechazan. No hay más. No hay punto intermedio de decir, bueno, no sigo a Jesús, pero tampoco a Satanás, ¿eh? El solo hecho de no seguir a Jesús, lamento informarte, ¿verdad? Pero estás siguiendo a Satanás. No hay huérfanos en el mundo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay más. Solo Cristo es el camino al Padre. Sabemos que cuando su reino sea consumado pronto en este mundo, pues reinaremos junto a Él por la fe en Él. Como ya vimos, en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Solo Él es nuestro Rey, juez y profeta. Él es el verdadero y superior templo. Él es el verdadero y superior sacerdote, superior sacrificio. Él es el cumplimiento de la ley. Cristo es la verdadera sabiduría de Dios. Hermano, Cristo es solamente Rey, profeta. Escúchalo. ¿Quieres escuchar a Dios hablar? Ve a la Biblia. Lee la Biblia. Él habla por ahí. No estemos buscando campañas apostólicas y proféticas. Que el profeta me dé una palabra. Tienes al profeta superior, Jesucristo, que ya habló por su palabra. Y su palabra es suficiente. A menos que dudemos de la palabra, ¿verdad? O sea, al decir, bueno, sí, la Biblia, pero lo que me dijo. O sea, hermanos, la palabra es suficiente para tu vida, para darte dirección, sabiduría, fortaleza, consuelo, para corregirte. ¿No dice eso 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregirte, para instruirte, redarguir tu corazón. Cuando andamos mal y abrimos la Biblia y decimos, Señor, o sea, ya sería el colmo decir, no, esta palabra no es para mí, es para ti, es para mí. Es un espejo donde nos vemos como somos, porque Cristo es el verdadero profeta, el superior. No necesitamos buscar otro tipo de palabras proféticas, sino la palabra profética más segura, que, como dice el apóstol Pedro, lo dice Pedro, hermano, no yo. Lo dice la Biblia, no yo. Cristo es el centro de todo, hermanos. El centro de todo, superior en todo. Jesús no solamente fue un mártir, ¿no? Sino que Él dio su vida, pero Él es la promesa de quien Dios habló en Edén, en Génesis 3:15, el que iba a destruir a la serpiente. Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jacob, David, Esdras, Nehemías, entre otros, ellos solamente eran sombras de alguien infinitamente mejor que ellos. Ellos fueron libertadores, pero no fueron el libertador. Algunos fueron reyes, pero no el rey. Ellos fueron profetas, pero no el profeta. Ellos fueron ejemplos de la ley de Dios, pero no fueron el cumplimiento de la ley. Solo Jesús. En todas las cosas, desde la eternidad y hasta la eternidad. Hermanos, no necesitamos nada más. Nada más. En Cristo estamos completos. Y ahora acompáñame a Colosenses 2:8 al 12. Voy a leer una versión, Palabra de Dios para Todos. Y quiero que prestes atención a lo que Pablo dice. Lo dice Pablo, hermano, no yo. Colosenses 2:8 al 12. Lo voy a leer en otra versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Dice, ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales de este mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. O sea, Cristo es Dios. Y escucha lo que dice. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Oye, pero yo quiero que tal persona ore por mí para recibir la unción. No necesitas eso. Ya tienes a Cristo, lo tienes todo.
¿Qué más necesitas? Lo tienes todo. Dice Pablo en esta versión, en Cristo ustedes están completos, no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, fueron circuncidados en otra clase de circuncisión, hecha por Él y no por seres humanos. Al bautizarse ustedes fueron sepultados junto con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Eso fue posible debido a la fe en el poder de Dios que se demostró cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Hermano, en Cristo estás completo. ¿Te sientes triste y abatido? Mira a Cristo. ¿Te sientes deprimido o enojado? Mira a Cristo. En Él estás completo. A veces sentimos insatisfacción de la vida porque no tenemos el iPhone 20. Oye, todavía no sale, pero no lo tengo. Entonces me siento insatisfecho, ¿no? Nos sentimos insatisfechos porque no tenemos ciertas cosas. Creo que entonces nos estamos enfocando mal. Porque teniendo a Cristo no me hace falta nada. Puedo ser pleno. Puedo tener alegría. Puedo levantarme cada mañana y decir, Señor, te tengo a ti. Te tengo a ti. Aunque vengan los problemas, la tormenta, tenemos a Cristo y eso nos basta. Al menos nos debe de bastar, hermanos. No hay otro motivo por el cual vivir sino Jesús. Como hemos mencionado, no es suficiente, o sea, todo lo que hemos predicado ahora, lo que hemos visto en su palabra, ¿no nos es suficiente Cristo? Cuando todavía quizás nos enfrentemos a las circunstancias de la vida y digamos, ya quiero tirar la toalla. ¿No nos hace suficiente Cristo? ¿No nos es suficiente? Mira a Cristo. No necesitas otra motivación sino Jesús. Recordarte el Evangelio, lo que Jesús hizo. Oye, es que me siento desmotivado porque el servicio de la iglesia o esto o aquello, en mi trabajo, en mi escuela, lo que sea. Voltea a Cristo. Él puede traer verdadero gozo en medio de los problemas, hermano. En medio de las circunstancias. Como jóvenes, ¿no? Los jóvenes no necesitan encajar en un grupo de personas para poder ser felices o sentirse llenos. Necesitan a Cristo. Todos lo necesitamos. Y es por lo dicho hasta ahora que nuestra sumisión a Jesús no nace de un sentimiento de tristeza por lo que Él sufrió, no. Nuestro entendimiento de Él va más allá de su muerte, aunque claro, sus padecimientos no son poca cosa, ¿verdad? Porque por medio de sacrificio estamos aquí. Pero Él no es un mártir derrotado, sino un rey vencedor. Por lo tanto, hermanos, nos debemos de someter a Jesús porque a través de su Espíritu nuestros ojos están abiertos para ver más allá del sufrimiento y observar el cumplimiento de las Escrituras en Él. Jesús nos es suficiente, solo Cristo, solo Jesús. Así que solo Cristo es una verdad con implicaciones para nuestras vidas prácticas, hermanos. No es nada más, ay, qué bonito lo que pensó Martín Lutero, quién sabe quién sea, él solo en su casa lo conocen, pero qué bonito lo que hizo, ¿no? No, hermano, esta doctrina es fundamental. Trae implicaciones a tu vida práctica, porque todo lo que hagas, tu motivación es Cristo, debe de ser Cristo. Hoy voy a ir a trabajar para ganar más billuyi y poder vivir mejor. No, tu motivación debe que ser, hoy voy a ir a trabajar y darle la gloria al Señor, porque con mi trabajo quiero exaltarlo. Esa es una verdadera motivación y la motivación cristiana. No trabajamos para tener dinero, hermano. Trabajamos para exaltar a Cristo, para que Cristo sea exaltado en nuestro trabajo, glorificado. Y claro, hay un salario, hay bocas que alimentar, pero aún así Dios dijo que te iba a suplir, ¿no lo dijo Jesús? Entonces todo lo que hagamos, voy a estudiar, voy a hacer la tarea porque si no mi mamá me regaña, ¿no? No, vas a hacer tu tarea porque exaltas a Cristo, hasta en esas cosas, hermanos. Los jóvenes, ¿no? Solo Cristo. Él dijo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados.
una madre devastada por la pérdida de su hijo, un padre en desánimo por haber perdido su empleo, una esposa lastimada, un adolescente afectado por el divorcio de sus padres o las peleas en casa. Todos ellos pueden encontrar fortaleza en Jesús y solo en Jesús. Solo en Jesús. Entonces, al ver que toda la Biblia apunta a Jesús, debemos de atesorar esta realidad, hermanos. Ahora por la fe estamos unidos a Cristo. ¿Puedes hablar con Jesús? ¿Puedes acercarte a Él? Podemos decir junto a Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tu identidad está en Él, en Cristo. Y somos llamados a darle toda la gloria con nuestras vidas, solo a Cristo, hermano. Dale la gloria solo a Cristo. Haz las cosas primeramente para Cristo. Estamos aquí sirviendo para la gloria de Cristo. No para ganar fama ni renombre, hermano. De verdad, solo Cristo tiene que ser exaltado. Solo Jesús. Y es por todo esto que al preguntarnos de qué trata la vida cristiana, hermanos, podemos gozarnos de poder dar la misma respuesta que daríamos sobre la Navidad quizás o la Reforma. Y en última instancia, sobre todas las cosas, en esencia se trata de Jesús. Se trata de Él. Mi vida se trata de Él. La Reforma se trató de Jesús. Que Jesús usó a hombres para atraerlos a los demás hacia Él mismo, hacia Cristo. Y fueron hombres, los reformadores fueron hombres comunes y corrientes como tú y como yo, que cometieron errores, que no todo lo hicieron bien en su vida, pero algo sí quisieron hacer, exaltar a Jesús. Aún en tus errores, hermano, exalta a Cristo, vuélvete a Jesús, porque Él usa esas cosas para su gloria también. Ve cómo Dios es misericordioso. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito fuimos llamados, dice Romanos 8:28. Todas las cosas, hasta tus errores y pecados, tus fracasos, traen una enseñanza a nuestra vida para ser más como Cristo, para aferrarnos a Él, porque tu debilidad simplemente debe de ser un puente para aferrarte más a Jesús. No para alejarte de Él, para aferrarte. Porque nuestra debilidad nos muestra que le necesitamos cada día. Y que Cristo, hermano, sea exaltado en todo lo que hagamos. Que Cristo sea exaltado en nuestra comunidad cristiana. Que Cristo sea exaltado en tu trabajo, en tu escuela. Que Cristo sea exaltado en tu matrimonio. Que Cristo sea exaltado en tus conversaciones. Que Jesús sea exaltado y glorificado en lo que miras, en lo que escuchas. No hacemos las cosas, pues porque el pastor dijo. Ay, no hay que hacerlo porque el pastor, si no, me va a regañar. Hermano, que eso no te preocupe. No te voy a regañar. Hazlo por Jesús. Las cosas hazlas por Cristo. Tu servicio en la iglesia, hazlo por Cristo. Es que los demás no lo hacen, pero hazlo tú por Cristo. Porque Él es el motivo supremo por el cual vivir. Y más, esto, hermanos, lo tenemos que entender como cristianos. Y de decirle al mundo, hay un verdadero motivo por el cual vivir. Jesucristo, vuélvete a Él. Entonces vemos que la doctrina de solo Cristo es de suma importancia para nuestras vidas prácticas. Implica todo lo que haces, todo lo que piensas. ¿No dice Pablo que pensemos en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo que es digno de ser alabado y exaltado? En esto piensen. Dice Pablo, tiene la mente de Cristo, o sea que todo lo que hagamos, toda nuestra vida, todo, hermano, todo, tiene que apuntar a Jesús. Exaltar a Jesús. Todo. Y cuando te equivoques, vuelve a Cristo. No te alejes. Mira a Jesús, porque Él ya pagó por ti. Amén. Inclina tu rostro un momento.